Cada día la persona recorre un camino lleno de elecciones, palabras, emociones, acciones y reacciones. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Vive en un torbellino de acontecimientos, encuentros, pensamientos, suspiros y decisiones. Ese día puede ser bueno o inquietante, alegre o agotador, pero sea como sea, deja una huella. Y precisamente antes de dormir, cuando el ruido se apaga, el corazón se queda a solas con todo lo vivido. En ese silencio aparece un espacio especial, donde es posible tocar las capas más profundas del alma. La oración antes de dormir se convierte no solo en una práctica espiritual, sino en una purificación, en un momento de verdad, donde la luz toca la sombra. La Biblia recuerda muchas veces que Dios actúa en el silencio, en la noche, cuando la persona deja de correr. Es entonces cuando se abre la profundidad de su corazón, es entonces cuando el Espíritu de Dios habla suave y tiernamente al alma. En el Salmo 4 leemos: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no habla solo de seguridad, sino de la confianza interior de que la oración vespertina puede quitar la carga de lo vivido. El corazón que ora se despoja de sus inquietudes. Los pensamientos que bullían durante el día pierden su fuerza. Todo lo acumulado puede depositarse a los pies de Dios, y entonces la noche se convierte no solo en un descanso físico, sino en una renovación espiritual. La purificación no comienza con palabras perfectas. Comienza con honestidad. Antes de dormir no se necesitan fórmulas elevadas. Solo se necesita un corazón sincero que reconoce: en este día hubo debilidades, hubo palabras que no debieron ser dichas, pensamientos que habría sido mejor no guardar. Pero también hubo algo bueno, y la gratitud por ello debe elevarse hacia lo alto. La oración se convierte en un espejo donde se reflejan no solo las derrotas, sino también las victorias. No solo las heridas, sino también la misericordia que atravesó el día, a veces de manera invisible, pero siempre presente. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías se dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Pero esa mañana comienza con la noche. Y es la oración vespertina la que prepara el terreno para la renovación. Sin purificación no habrá un nuevo comienzo. Sin reconocimiento no habrá profundidad. Cuando la persona entrega a Dios su día antes de dormir, es como si lo fundiera de nuevo. Lo que tiene valor permanece. Lo que sobra se desvanece. Y el alma no lleva al día siguiente un equipaje innecesario. La oración antes de dormir es también un acto de confianza. La persona reconoce que no controla la noche, que el sueño es el tiempo en el que la conciencia se apaga, cuando la indefensión es total. Y precisamente en ese momento se entrega a las manos de Dios. No es solo un gesto de humildad, es la forma más elevada de fe. Porque durante el día aún se puede influir en algo, pero en la noche solo queda confiar. Y ese acto de confianza purifica no solo la mente, sino también el corazón. Libera una paz que durante el día es difícil alcanzar. La purificación a través de la oración es también un momento de renovación del pensamiento. El día pudo sembrar en el corazón duda, miedo, resentimiento. Pero la tarde es tiempo de replantear. Es la oportunidad de mirar los acontecimientos no con los ojos del cansancio, sino con los ojos de la fe. Es entonces cuando nace la comprensión de que no todo está perdido, de que mañana habrá una nueva oportunidad, de que la gracia de Dios no se ha agotado. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo escribe que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Y la oración vespertina es el momento en que estas palabras cobran un sentido real. Porque el alma empieza a ver propósito incluso en lo difícil. Antes de dormir a menudo regresan las imágenes. Lo que durante el día pudo ser reprimido, por la noche vuelve a hacerse fuerte. Por eso la oración vespertina puede convertirse en un espacio de perdón. Perdonar a otros, perdonarse a uno mismo, y a veces incluso perdonar a Dios, cuando el corazón ha acumulado resentimiento por la incomprensión. En ese proceso de purificación ocurre una profundidad difícil de alcanzar de otro modo. Porque el perdón antes de dormir es como un alma que se lava con lágrimas antes de descansar en los brazos del Creador.
Así, cada noche es una oportunidad para comenzar de nuevo. Y la oración antes de dormir no es un ritual, sino un camino. Es entrar en el silencio con Dios. Es limpiarse del ruido, de la vanidad, de la carga que hubo durante el día. No siempre es fácil, porque el corazón suele estar lleno de todo lo que duele. Pero precisamente entonces está más cerca de la verdad. Y en esa verdad es donde Dios actúa. En silencio. En lo profundo. Evidente. Solo para aquellos que han aprendido a escuchar con el corazón. En la percepción cultural, la noche suele asociarse con el final. El fin de la jornada laboral, la conclusión de los asuntos, el descanso o incluso el símbolo del término de la esperanza. Sin embargo, en la dimensión de Dios, la noche no es un punto final. Es una coma. Es el inicio de un proceso que ocurre en silencio, sin acontecimientos ruidosos, pero con una poderosa acción de la gracia. Precisamente las horas nocturnas se convierten en el tiempo en el que Dios está más cerca del corazón humano. No cuando la persona está activa y fuerte, sino cuando está cansada, despojada de máscaras, llena de pensamientos que no se expresan en voz alta. La oración antes de dormir no es el cierre del día. Es el momento en el que Dios comienza a crear algo nuevo. En la Sagrada Escritura, muchas de las acciones clave de Dios comenzaron precisamente de noche. Abraham escuchó el llamado de Dios en el silencio nocturno, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas y reinaba la calma del desierto. Jacob luchó con Dios en la noche, en el límite entre el miedo y la esperanza. José recibió sueños angelicales que cambiaron el rumbo de su vida durante el descanso nocturno. Incluso el nacimiento de Jesús fue revelado a los pastores en la noche, cuando vigilaban su rebaño. No es casualidad, porque la noche es el momento en que lo humano se retira, y lo divino pasa al primer plano. La oración antes de dormir en este contexto adquiere un significado aún más profundo. Se convierte en la puerta al obrar de Dios, que comienza cuando la persona ya no controla nada. Mientras la mente descansa, el alma sigue viva, y el Espíritu de Dios actúa en ella. Es un proceso misterioso que no puede medirse con el reloj. Pero precisamente ese proceso forma la estabilidad interior, cambia la mirada interna, transforma los miedos en esperanza, la ansiedad en confianza. La concentración vespertina en Dios ayuda a concluir correctamente no solo el día, sino también el ciclo interior de lucha. La persona durante toda la jornada sufre presiones, desafíos, tentaciones, decepciones. Todo ello se acumula y se convierte en una carga emocional que a menudo interrumpe el sueño o provoca inquietudes nocturnas. Pero la oración es el momento en el que esa carga puede ser retirada. No arrojada al vacío, no ignorada, sino entregada a aquel que es capaz de cargar con todo. En uno de los salmos, el rey David escribía que recordaba a Dios incluso en su lecho, y que su alma se apegaba al Señor en la noche. No es solo una imagen poética, sino un testimonio de cómo la noche se convierte en una hora santa de unión. Cuando todo alrededor calla, entonces habla el corazón. Y si ese corazón está educado en la oración, no teme al silencio. Porque el silencio no es vacío. Se convierte en el espacio de la presencia de Dios. En un sentido espiritual, la noche es un periodo de purificación. En la naturaleza, la oscuridad es necesaria para el crecimiento. La semilla no brota en la superficie, sino bajo tierra, en la oscuridad. Así también el alma, su sanación, su renovación, su fortalecimiento no ocurren solo en momentos de alegría o victoria. A menudo los mayores avances interiores suceden precisamente cuando exteriormente nada cambia. Pero algo esencial se transforma por dentro. Y la oración antes de dormir es la puerta de entrada a ese proceso. A veces esa oración es silenciosa. Sin palabras. Solo un suspiro, solo una mirada agradecida al cielo, solo un corazón abierto. Pero en el reino de Dios no importan el volumen ni la complejidad, sino la sinceridad y la humildad. Incluso unas pocas palabras antes de dormir pueden transformar toda la noche. Incluso un solo gesto de fe, por ejemplo, cuando la persona se acuesta pensando, Señor, estoy en tus manos, se convierte en un gran acto de confianza espiritual. Más aún, la oración vespertina es un escudo espiritual.
En la Biblia se menciona muchas veces la protección de Dios durante la noche. Los ángeles se mantuvieron en las puertas de las casas de los israelitas durante la Pascua. El Señor protegió a David cuando los enemigos lo acechaban en la oscuridad. Y hoy esa protección sigue vigente. Cuando el corazón se confía a Dios antes de dormir, queda bajo su custodia. Incluso los sueños, incluso los pensamientos nocturnos se moldean de otra manera cuando el alma permanece en oración. La noche es también el tiempo que precede al futuro. Y la oración antes de dormir es la manera de preparar el día siguiente. No de preverlo ni de planearlo, sino de confiarlo. El mañana pertenece a Dios. Y si el día de hoy fue difícil, la oración permite no llevar el dolor al día siguiente. Si hoy hubo alegría, la oración fortalece la gratitud. Si hubo preguntas, la oración abre la paz en la incertidumbre. Así, la noche se convierte en plataforma de partida y no en final. Porque con Dios incluso la oscuridad prepara la llegada de la luz. Cuando el día llega a su fin, en la conciencia suele empezar a resonar un coro invisible de voces. Son voces de dudas, de asuntos inconclusos, de palabras despreciadas, de monólogos interiores. Todo aquello que fue reprimido por la actividad regresa en el silencio nocturno. A veces es en ese momento cuando el alma se siente más vulnerable. Justo cuando el ruido exterior se apaga, comienza otro, el interior. Pero precisamente entonces la oración antes de dormir se vuelve especialmente valiosa. Porque no son solo palabras, ni súplicas, ni un ritual. Es silencio que sana los pensamientos. Silencio que resuena más fuerte que cualquier inquietud. La imagen bíblica del profeta Elías en el monte Horeb es una ilustración precisa. Dios no se manifestó a Elías en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se reveló en un susurro apacible y delicado. Así funciona la oración nocturna. No rompe la oscuridad con declaraciones ruidosas. Simplemente está. Es como un aliento que penetra en lo más íntimo. Y ese silencio no es ausencia de acción, sino presencia de Dios, que no necesita palabras para ser real. El ser humano moderno está acostumbrado a la dinámica. Cada minuto está lleno de información, pantallas, noticias, tareas. Y precisamente por eso la tarde suele convertirse en un momento de crisis. Porque, al quedarse a solas consigo mismo, ya no sabe cómo estar en silencio. Pero el corazón fue creado para el silencio. Es en él donde comienza a restaurarse. La oración es un puente entre el caos interior y el orden de Dios. Es la manera de no huir de los pensamientos, sino elevarlos a un nivel superior, al diálogo con el Creador. La oración antes de dormir no exige palabras correctas. No necesita un guión ni profundas formulaciones teológicas. Necesita sinceridad. Se asemeja al momento en que el alma se presenta ante Dios desnuda, sin adornos, sin defensas, simplemente auténtica. En ese estado incluso un suspiro puede convertirse en oración. Incluso una lágrima puede ser una expresión de confianza. Y Dios escucha todo eso, porque su oído no está atento al volumen, sino a la verdad. En el Salmo 62 el salmista dice que su alma tiene sed de Dios, como tierra reseca sin agua. Y esa sed es especialmente profunda de noche, cuando todas las demás fuentes se han secado. La oración nocturna es un sorbo de agua viva. Es un recordatorio de que, incluso cuando alrededor todo parece vacío, Dios no ha abandonado. Su palabra, su espíritu, su misericordia siguen estando disponibles. Y precisamente en la oración esto se hace real. Además, la oración antes de dormir tiene un efecto de purificación. Durante el día el corazón puede ensuciarse. La ira, la envidia, el juicio, el miedo, todo eso se acumula. Y si no se expone a la luz de Dios, envenena el alma. La oración es confesión. Aunque sea sin palabras. Aunque sea solo en el reconocimiento, soy débil. He pecado. Estoy cansado. Así llega la purificación. No por la autoinculpación, sino por abrirse ante aquel que ama. Especialmente importante es la oración de perdón. Cada noche el alma debe liberarse. De ofensas, de dolor, de ira. Y no para olvidar, sino para no cargar con un peso que no le corresponde.
Porque la falta de perdón son cadenas que no aprisionan al culpable, sino al que las sostiene. Y la oración de perdón es un acto de libertad interior. Es el momento en que el corazón dice: no permitiré que esta herida me gobierne. Lo entrego a Dios. El silencio de la oración es también respuesta a las preguntas que no tienen respuesta. Hay cosas imposibles de comprender. Pérdidas, tragedias, injusticias. La mente humana busca explicaciones, pero Dios muchas veces no da explicaciones, sino presencia. Y es en el silencio donde esa presencia se hace tangible. Cuando desaparecen las palabras, cuando ya no queda esperanza en uno mismo, entonces comienza a hablar el Señor. Sin truenos, sin manifestaciones, simplemente con su silencio, más profundo que el dolor. Es importante también que la oración antes de dormir no prepara solo para el sueño, sino para el despertar. Ajusta el enfoque, limpia las lentes del corazón. Y la mañana después de tal oración es distinta. Hay paz en ella. Aunque las circunstancias no hayan cambiado. Hay fuerza en ella. Aunque el día por delante sea difícil. Porque el corazón ha descansado no solo con el cuerpo, sino también con el espíritu. Así, el silencio de la oración no es una huida. Es una respuesta. Es la manera de decir: estoy cansado, pero confío. No sé qué traerá el mañana, pero sé quién sostiene el mañana. Y ese conocimiento es la fuente de una fuerza interior que no desaparece con la llegada de la noche, sino que, al contrario, se renueva en su silencio. Antes de dormir la mente aún puede vagar en preocupaciones, pero es el corazón el que determina con qué luz o sombra se duerme la persona. Uno de los aspectos más importantes de la oración vespertina es el perdón. No solo el de recibir perdón por los propios errores, sino también el de perdonar a los demás. Porque si el día fuera solo una secuencia de acontecimientos, no quedaría espacio para heridas profundas. Pero cada encuentro humano es una oportunidad de dar o de quitar paz. Y muchas veces, al llegar la noche, se descubre que en el corazón han quedado fragmentos. Palabras duras, indiferencia ajena, actos injustos. Si todo eso no se lleva a la luz de Dios, esos fragmentos echan raíces envenenadas. La oración antes de dormir no es solo un balance del día, es un acto de liberación profunda. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese vínculo no es casual. En el reino de Dios el perdón no es una opción, es parte de la respiración. Así como los pulmones no pueden inhalar sin exhalar, tampoco el alma puede recibir perdón si no está dispuesta a darlo. La oración vespertina se convierte en una oportunidad de exhalar. Soltar lo que oprime. Entregar lo que no debe permanecer durante la noche. El perdón no es olvido. No es negar el dolor. Es la decisión de confiar el dolor a aquel que sabe qué hacer con él. No significa estar de acuerdo con el mal. Significa dejar de llevarlo dentro. En Proverbios se dice que, por encima de todo lo que debe guardarse, lo más importante es el corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón no está limpio, la noche se convierte en campo de ansiedad. Si el corazón es libre, incluso en medio de la tormenta, la persona duerme en paz. El salmista David, habiendo conocido muchas traiciones y persecuciones, acudía una y otra vez a Dios pidiendo que purificara su corazón, que creara en él un espíritu recto, que renovara su fuerza interior. Sus oraciones no siempre eran formales. Eran un clamor del alma. No escondía el dolor, pero tampoco lo retenía dentro. Lo llevaba todo ante Dios, y por eso podía dormir incluso cuando los enemigos lo acechaban. Porque la paz que viene de la oración no depende de la seguridad, sino de la presencia de Dios. A veces lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Precisamente por la noche, cuando la memoria repasa palabras y acciones, surgen la vergüenza, la culpa, la amargura. La oración en esos momentos no necesita ser perfecta. Tiene que ser auténtica. Reconocer la propia limitación, la propia debilidad, ya es un acto de fe. Porque quien reconoce, ya busca la fuente de la sanidad. Y Dios, que ve el corazón, no espera perfección, sino sinceridad. En la primera carta de Juan se dice que si confesamos nuestros pecados, Él, fiel y justo,
nos perdonará y nos limpiará. Es la promesa de que ninguna carga es demasiado pesada para la misericordia de Dios. El perdón antes de dormir es también liberación de los demás. Si durante el día hubo conflictos, ofensas, tensiones, la oración se convierte en el lugar donde esos nudos pueden desatarse. No porque los otros hayan cambiado, sino porque eliges no ser prisionero de los errores ajenos. Cristo, en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Y fue en el momento de su dolor más profundo. No esperó arrepentimiento. Eligió el camino del perdón, y precisamente por eso su muerte se convirtió en fuente de vida. Cada noche es una pequeña muerte del hombre viejo. Y si se entra en ella con perdón, se despierta ya como una persona nueva. El perdón no solo limpia los pensamientos, cambia la perspectiva. Lo que parecía una ofensa comienza a verse como un llamado a amar más profundamente. Lo que dolía se convierte en una lección de humildad. Y la oración deja de ser un pedido de cambio en los demás para convertirse en un deseo de ser uno mismo fuente de paz. Y eso lo cambia todo, porque entonces el sueño deja de ser una huida del dolor y se convierte en descanso en la gracia. El Evangelio muestra que Dios es aquel que da no según los méritos, sino por misericordia. Y quien entiende esto ya no guarda rencor. Porque retenerlo es vivir no en la gracia, sino en la ley. La oración antes de dormir es un recordatorio. Yo soy perdonado. Y por eso yo perdono. Y de este modo el corazón se libera para un sueño que no es solo físico, sino espiritual. Un sueño en el que descansa el alma, porque ya no está en cadenas de dolor, sino en los brazos del amor de Dios. Cuando la noche desciende sobre el mundo, para muchas personas llega un momento de silencio que asusta. Durante el día las preocupaciones, las obligaciones, los encuentros mantienen la conciencia en movimiento. Pero en cuanto el mundo calla, se abre otro campo, la profundidad del estado interior. Y es precisamente en ese silencio nocturno donde Dios se acerca de manera especial. No con luces de reflectores, ni con voces estruendosas, sino con una caricia suave al corazón que busca paz. La oración de la tarde no es simplemente el final del día, es la apertura de las puertas a la presencia de Dios. En los Salmos se menciona muchas veces la noche como tiempo de oración. David dice, de noche recuerdo tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Para la persona bíblica la noche no era un tiempo vacío, era una oportunidad de acercarse al Creador sin distracciones. En la oscuridad es más fácil oír lo que durante el día queda apagado. Cuando las luces de la calle se extinguen, la luz interior se vuelve más brillante. Y por eso la oración antes de dormir tiene un poder extraordinario. Abre el alma al diálogo celestial cuando todo lo demás se silencia. La noche no es señal de ausencia de la obra de Dios. Al contrario, es espacio para su labor secreta. Jesús muchas veces se retiraba a orar de noche. Fue precisamente en horas nocturnas, en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo lugar su profunda batalla espiritual. El apóstol Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel justamente de noche, cuando las puertas estaban cerradas y alrededor reinaba la oscuridad. En la comprensión de Dios la noche no es pausa, sino escenario de las transformaciones más profundas. Y por eso la oración nocturna es colaboración con el Creador en su obra secreta. La oración de la tarde no es solo un repaso del día, es un acto de confianza. Es el momento en que la persona reconoce, no puedo controlarlo todo. No soy capaz de sostener todos los hilos en mis manos. Y por eso entrego el día en las manos de Dios. Reconozco que mi sueño es un gesto de fe, porque me acuesto sin saber qué habrá en la mañana. Pero creo que aquel que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Creo que el Señor me protege también de noche. Cuando la persona se duerme después de orar, su corazón se alinea con el ritmo de Dios. Las preocupaciones se apagan, porque fueron entregadas en la oración. La culpa retrocede, porque fue puesta en el altar. Los asuntos sin resolver ya no atormentan, porque fueron confiados a aquel que gobierna el tiempo. Esa persona no solo se duerme, entra en el descanso. Y aunque el cuerpo aún lleve cansancio, el alma ya está en la gracia. En la parábola de las vírgenes prudentes y necias, la noche fue el momento decisivo. Precisamente de noche se oyó la voz, aquí viene el esposo. Y solo las que estaban preparadas,
las que tenían luz, entraron en la boda. Esto tiene un profundo sentido espiritual. La noche no es oscuridad sin forma, es espacio de los acontecimientos de Dios. Y por eso la oración antes de dormir no es un ritual de costumbre, es un acto de expectativa. Es la lámpara que el alma mantiene encendida para estar lista a encontrarse con el Señor en cualquier momento. La oración también se convierte en muralla contra los pensamientos que atacan de noche. Precisamente en este tiempo los pensamientos son más agudos. La memoria surge desde lo profundo, lanza escenas que inquietan, los miedos se intensifican. Pero la oración es como un escudo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla de la armadura espiritual, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todo esto puede activarse en la oración vespertina. Porque cuando el corazón se mantiene en la fe, los pensamientos pierden su poder. Y aunque llegue la tentación, su fuerza se reduce en la presencia de la luz de Dios. En el Evangelio de Lucas está escrito que Jesús oraba en soledad, a menudo de noche. No evitaba el silencio, no huía de él. Al contrario, era en ese silencio donde ocurría el contacto con el Padre. Este ejemplo muestra que la noche no es un vacío, sino una oportunidad. Si de día la persona actúa, de noche escucha. Si de día siembra, de noche crece. Si de día trabaja con las manos, de noche madura con el corazón. La oración antes de dormir es también una invitación al sueño de Dios. En la Escritura se dice que Dios da a su amado aún mientras duerme. Esto significa que incluso cuando la conciencia está inactiva, el alma sigue siendo capaz de recibir. A veces las respuestas a las oraciones llegan en la noche. A veces las heridas sanan precisamente cuando la persona duerme. Por eso la oración antes de dormir no es el fin de la actividad, sino su entrega a las manos de Dios. Es señal de que el día no termina, sino que pasa a una dimensión superior. Y finalmente, la oración antes de dormir es una canción de cuna espiritual. No la que adormece, sino la que arraiga. Arraiga el alma en la verdad. No estoy solo. Soy visto. Soy escuchado. Estoy bajo la mirada de Dios. Y aunque el día haya sido difícil, aunque el corazón esté cansado, aunque haya habido lágrimas, la noche no da miedo. Porque está llena de la presencia de aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aquel que sostiene el universo, y mi corazón en su mano. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.